palabra de Dios. Vamos a ir a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Y este es el mensaje número 45. Es decir, estamos terminando la carta a los Hebreos. Hermanos, fueron 45 mensajes con el de hoy. Creo que Dios nos ha bendecido bastante. Hemos podido ver la supremacía de Cristo. Hemos podido ver la inferioridad del pacto anterior, la superioridad del nuevo pacto. Eso no quiere decir que el antiguo pacto no nos sirve. Es la palabra de Dios. El antiguo pacto nos ayuda a comprender inclusive mucho mejor el nuevo pacto. Hay que ir siempre al antiguo pacto, mirando qué ya se cumplió en el nuevo y qué otras cosas, hermanos, continúan. Amén. Es muy importante, y eso lo hemos dicho en todo el estudio, que cuando la Biblia habla acerca de la ley, tenemos que tener cuidado a qué se refiere en el contexto. Porque cuando la Biblia habla acerca de la ley, uno tiene que mirar el contexto, porque a veces se refiere a los 5 libros de Moisés específicamente, se refiere a la ley de sacrificios de animales, o se puede referir también a la ley civil o a la ley moral. Entonces tenemos que tener cuidado. Recuerden que la ley civil terminó, caducó, porque ya Dios no tiene un pueblo como nación, como una etnia en un lugar. Ahora el pueblo de Dios está en todas las naciones. Entonces ya no hay en ese sentido leyes civiles, leyes ceremoniales o culticas, que lo vimos que reflejaban o que eran sombras del sacrificio verdadero de Jesucristo. También caducó. Cristo cumplió la ley. Cuando dice que Cristo cumplió la ley, está diciendo que Él cumplió la ley ceremonial. Ya no necesitamos sacerdotes, ya no hay sistema levítico, ya no hay sistema de sacrificios, porque Jesucristo fue el sacrificio perfecto. Amén. Pero cuando hablamos de la ley moral, hermanos, la ley moral es eterna. Esa está en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Nosotros no somos antinomianos, es decir, antiley. Nosotros somos, ni tampoco somos legalistas. No somos legalistas en el sentido de que le decimos que si usted no guarda la ley moral de Dios, usted no va a ser salvo. No. Porque Cristo guardó la ley moral de Dios, y esa es la razón por la cual Él nos aplicó su justicia. Los que están conmigo en la Confesión de Fe Bautista de Londres saben que hemos hablado de que Jesús obedeció. Él fue obediente de una manera activa, pero de una manera pasiva. Y que gracias a la obediencia de Jesús nosotros somos salvos. Jesús obedeció pasivamente de la pasión, es decir, Él obedece en el sentido de que Él en la cruz paga la deuda por nuestros pecados. Pero Jesús también tiene una obediencia activa, es decir, Jesús cumplió la ley de Dios perfectamente, y entonces nosotros por la fe recibimos su obediencia. Eso se llama la justicia de Dios, y yo soy salvo porque tengo la justicia de Dios. Muy importante que entendamos eso. La salvación no es solamente porque Jesús en la cruz pagó la deuda de mis pecados. Mire, hermano, yo tenía una deuda con Dios porque yo había quebrantado la ley de Dios. Y como todos los seres humanos quebrantamos la ley de Dios, entonces nosotros teníamos una deuda al Señor. Y esa deuda, ¿cómo se pagaba? ¿Cómo un hombre puede pagar la deuda? La única manera de pagar esa deuda de haber quebrantado la ley, hermano, es yendo al infierno, y no alcanza el infierno para pagar esa deuda. Por eso existe el infierno. Pero la otra manera era tomar un sustituto. Pero un ángel no podía ser sustituto, porque el ángel es ángel, ni es Dios ni es humano. Un humano no podía tampoco ser sustituto, porque es un ser humano, y por muy perfecto que fuera, menos, porque Él es un ser humano, pagaría la deuda de Él. Cumplido la ley perfectamente, nadie lo puede hacer. Pero si alguien, un ser humano, pudiera cumplir la ley de Dios perfectamente, nadie lo puede hacer. Pero si alguien lo pudiera hacer, Él pagaría la deuda de Él. Tenía que ser Dios y tenía que ser hombre perfecto. Y eso lo cumplió Jesucristo.
De tal manera que, y además, no solamente ser Dios y ser hombre perfecto, sino que, como vimos aquí en Hebreos, sino que Él tenía que ofrecerse voluntariamente como sustituto para pagar la deuda, pero no de todo el mundo, sino de los que el Padre quiso, de los que Él eligió. Y por eso Jesús en la cruz del Calvario está muriendo y pagando la deuda de su pueblo, de sus ovejas, de los creyentes, de la iglesia. Y Él allí paga la deuda entonces. Pero ya, pagó mi deuda, ¿pero qué? El Señor requiere justicia para poder entrar a la presencia de Dios. Ya yo aparezco con una deuda paga. Jesús en la cruz murió por mí, pagó mi deuda, pero no tengo justicia. Entonces se requería que un humano cumpliera la ley de Dios perfectamente, y fue Jesucristo. Y ahora, por la fe en Jesús de que Él pagó esa deuda, entonces Dios, de una manera que tal vez no entendemos nosotros, Él nos imputa la justicia de Cristo a los que Cristo murió, por los que Cristo murió. Cristo paga la deuda, yo me quedo sin justicia, pero la justicia de Cristo, la obediencia de Cristo me la imputa a mí, me la acredita a mí, y yo aparezco entonces ahora con una deuda cancelada y con una justicia perfecta, que es la justicia de Jesús, y por eso soy salvo. Amén. Si no entendemos eso, hermanos, nos robaron. Y entonces Romanos 5:12 al 19 es tan importante porque alguien dice, pero ¿cómo que Adán fue mi representante y entonces la desobediencia de él me la imputó a mí? Sí, pero hay otro punto. Cristo también fue obediente y la justicia de Cristo me la imputó a mí. Es decir, si yo no acepto la imputación de Adán, el primer Adán, ¿cómo voy a aceptar la imputación del segundo Adán? Adán, el primer Adán, fue mi representante y él quebrantó el mandamiento. Habían 3 leyes allí, pero específicamente que quebrantó una ley positiva que Dios le dio. Los teólogos llaman ley positiva. ¿A qué? A que le dice, de todo árbol podrás comer, pero de este no. En ese sentido, Adán fue mi representante, o como hemos dicho, una cabeza federal. Es decir, Adán representaba a toda la humanidad. Si Adán fallaba, yo fallé en Adán. Yo no cometí el mismo pecado de Adán. Adán cometió sus propios pecados. Usted y yo cometemos los propios pecados. Somos responsables por eso. Pero el pecado de imputación que Adán cometió, de desobedecer, de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, me fue imputado a mí. En ese mismo sentido, Jesucristo, hermanos. Yo nunca pude obedecer como Jesús, jamás. Pero Jesucristo obedeció perfectamente. Y por la fe, esa obediencia de Cristo me es imputada a mí. ¿A quién le es imputada la obediencia de Jesús? A aquellos que les es imputada la desobediencia de Adán. Romanos 5, del 12 al 19, usted puede encontrar eso perfectamente. Y eso es lo que habló la carta a los hebreos. Eso es lo que quiso decir una y otra vez: aceptar la culpa de nuestros pecados, pero aceptar el sacrificio de Jesús, que en el antiguo pacto fue una representación, una tipología, hasta que llegó el cumplimiento al nuevo pacto. Así que, hermanos, cuando yo comencé la vida cristiana, Hebreos para mí fue muy difícil, yo no lo podía entender. Yo sé que a usted también le pasó lo mismo. Como Romanos, yo lo pasaba corriendo y no entendía ni pío. Yo quería irme para el Salmo número 1, el Salmo 23, o leer el Evangelio de Juan ahí, aquellas cositas sencillas. Pero ahora, a medida que avanzamos, hemos entendido y yo creo que entendimos mucho. Estamos mirando amonestaciones y exhortaciones en el capítulo 13. Vimos la primera parte que tiene que ver con deberes del creyente, versículos 1 al 6. Vimos la segunda parte que tiene que ver con deberes eclesiásticos, versículos 7 al 17. Y hay una tercera parte que hoy terminamos, sería bendiciones finales, versículos 18 al 25. Vamos a leer Hebreos 13, desde el 18 hasta el 25, como el tema general, bendiciones finales o la conclusión de la carta. Dice así Hebreos 13, 18. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual
si viniere pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Terminamos Hebreos. Y le decía a mi esposa, ¿y ahora qué? ¿Hoy con Apocalipsis? No sé, vamos a ver, ayúdenme a orar, hermanos, como dice ahí, orad por mí, para que Dios me ayude a ver qué vamos a seguir predicando. Tengo 3 cosas esta mañana, sencillas, aunque la segunda me voy a quedar un poco. La primera sería, hay un pedido especial. Número 2, voy a hablar de un deseo que glorifica a Dios, y ahí me voy a demorar un poco, y termino con cuestiones finales, como 3, 4 cuestiones finales de la carta. Ya prácticamente se ha dicho todo. Recuerde que el grueso de la carta, hermanos, como siempre, estas epístolas tienen 2 ideas centrales. Hay algo que se llama la teología o la exposición del tema de la doctrina, y luego hay algo que se llama aplicación. Hermano, la aplicación es tan fundamental y es tan importante, porque entonces, ¿de qué sirve que yo tenga una justificación asegurada sin una santificación? El problema que tenemos hoy día con algunos sectores es que creen que Jesucristo los justificó, ya somos salvos, pero podemos vivir como querramos. No entienden que hay una santidad. Por eso a mí me gusta mucho lo que dijo Juan Calvino. No les gusta a algunos, pero Juan Calvino dijo, mira, nadie puede ser salvo por la ley. Lo que hace la ley, y basado en Gálatas 4:19, lo que hace la ley es, Gálatas 3:19, es llevarnos a Cristo, para que Cristo nos salve. Pero una vez que Cristo nos salva, Cristo nos devuelve a la ley para santificarnos. Entonces, guardar la ley, aunque ya dije al comienzo, la tenemos por imputación. Es decir, hermano, usted y yo eso es impresionante, pero usted y yo aparecemos ahora mismo por Cristo, por la obra de Cristo, con un récord, hermano, que usted aparece como que nunca quebrantó la ley. Usted no se aterra de eso, de saber que usted en esta tierra ha sido un pecador, quebrantador de la ley, y que todavía yo voy a seguir quebrantando la ley hasta el día que me muera, pero por la obra de Cristo yo aparezco delante de Dios con un récord donde yo aparezco sin quebrantar la ley. ¿Por qué? Porque aunque la quebranté, Cristo pagó la deuda. Ya estoy sin pecado, Cristo pagó la deuda, pero aunque no la pude guardar, Jesucristo la guardó por mí. Y entonces en Cristo eso es lo que está bien. Entonces alguien se puede quedar ahí, listo, si eso es así, hermanos, comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿verdad? Hay un sector que creen así y pareciera que es así. Ahora, si usted lo mira así como yo lo estoy diciendo ahora, dice, pues claro que así es. ¿Para qué me voy a esforzar si ya está todo dado? Jesucristo ya lo hizo, ya está completo, tetelestai, es decir, la deuda ha sido pagada. Pare de contar. Pero hermano, la Biblia, si bien es cierto que lo registra así, la Biblia también registra el carácter del cristiano, la vivencia del cristiano, la nueva vida en Cristo, la santificación, el obedecer la ley, el amar a Dios guardando los mandamientos. Y entonces, es muy sencillo. Para ser salvos, ya está hecho, ya está completo todo. Pero para mantenernos acá, el Señor nos dejó la ley para seguir buscando esa santificación, y sin ella nadie verá al Señor. Es decir, y esto es bien importante y hay que aclararlo, aunque ya lo dije en el Zoom, pero hay que decirlo, son 2 doctrinas, hermanos, que son separadas. Justificación y santificación no se pueden mezclar. Son 2 doctrinas separadas, pero la una depende de la otra. Es decir, quien ha sido justificado por la fe tiene la justificación, como consecuencia va a caminar en santificación. Es decir, nadie puede decir que ha sido justificado si no camina en santidad, porque es que la santidad es dependiente de la justificación. Y nadie puede tratar de ser santo, note esto, sin haber sido justificado. ¿Por qué? Porque entonces sería legalismo. Hay muchas personas que tratan de guardar la ley, tratan de vivir una vida santa sin ser justificados, y eso se llama legalismo. Es decir, por mis propios esfuerzos trato de agradar a Dios para ser salvo. Eso es legalismo. ¿Y qué es antinomianismo? No necesito ser santo, con la justificación tengo. Eso es antinomianismo.
Como yo dije una vez aquí, el legalismo y el antinomianismo son como una línea tan delgadita, hermanos, que tenemos que tener cuidado. Los cristianos tratamos de irnos a uno de esos dos lados, que son heréticos, que es una falsa doctrina. El legalista está errado, como el antinomiano está errado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender que yo soy justo, eso ya está dado, ya soy salvo, yo no puedo aumentar a la justicia nada, porque como lo vimos en Hebreos, con un solo sacrificio lo hizo perfecto y eso ya está dado. La salvación no se va a perder, hermano, ya la tengo asegurada, ya el Señor me ve santo por toda la eternidad. Pero el fruto de esa justificación es mi santidad, es mi santificación. Por eso la Biblia vuelve y dice, lo veíamos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hago énfasis en esto porque, hermano, estos días puse cositas por ahí del calvinismo, porque yo estoy predicando en Tuluá la doctrina de la gracia, y ya la gente, por ahí me tocó borrar en mi Facebook cosas que ponen ahí como muy agresivas, porque hay un sector del cristianismo que, por no entender estas dos doctrinas, dicen que la predestinación, el calvinismo es del diablo y que eso nació en el infierno. Y a mí ya no me ofenden esas cosas. Anteriormente sí yo peleaba con eso, ahora ya no, porque yo le doy gracias a Dios porque me permitió llegar a ese entendimiento, por la pura gracia de Dios. Y oro por esas personas que no han entendido todavía, para que Dios les dé su gracia, porque, hermano, esto es cuestión de la gracia de Dios. Llegar a comprender estas doctrinas preciosas, hermano. Nunca podemos decir nosotros que vamos a abusar de la gracia. Jamás, líbrenos Dios de eso. Pero nosotros sí tenemos que estar seguros de que somos justificados, y una persona justificada jamás perderá su salvación, con la salvedad de que por ser justificada debe caminar en santidad, debe caminar en integridad. ¿Por qué? ¿Por su esfuerzo? No, porque es el fruto. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque eso es lo que vamos a ver aquí en esta mañana. Pero voy con el primer punto, ese es mi segundo punto. Voy con el primer punto, un pedido especial, versículos 18 y 19. Dice aquí el versículo 18, el pedido especial de la oración, dice: orad por nosotros. Y pareciera que él estaba, ¿se acuerda que él dijo en el 17 que obedeced a vuestros pastores? ¿Se acuerda que él dijo en el versículo 7 que no se olviden de los pastores? Entonces ahora está diciendo: orad por nosotros. Y dice: pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Y, hermanos, esa partecita es tan fundamental, que lo que está hablando es del carácter o de la conducta, en este caso de los dirigentes o de los pastores o de la iglesia en general. Es decir, hermanos, no hay cristianismo sin una conducta cristiana. No es hablar solamente y conocer una doctrina si no se lleva a la práctica. De hecho, el pastor Paul Wasser dijo algo, sonará un poquito fuerte, sonará un poquito débil para algunos, pero él dijo una gran realidad. Dijo: yo prefiero, note, el pastor Paul Wasser es un tremendo expositor de la doctrina, y conoce muy bien la doctrina, pero él dijo: yo prefiero que no conozcas tanta doctrina, pero que lo poco que conoces lo vivas. ¿Ve? Ahora, él nos está contradiciendo. Necesitamos conocer la doctrina, necesitamos conocer la verdad. De hecho, eso es lo que nos ha ayudado a nosotros a estar en una iglesia bíblica y cada vez honrar más al Señor. Dios es mucho más honrado cuando en una iglesia se enseña la palabra, se enseña la verdad, que cuando en una iglesia no se enseña tan fielmente la verdad. Dios es más glorificado, y eso es lo que hacemos nosotros. Pero el punto aquí neurálgico es que muchas personas están con mucho conocimiento y poca práctica, poca obediencia, y eso no tiene peso. Entonces es muy importante, y por eso él dice aquí: oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia. Es decir, tener buena conciencia es no tener acusaciones de que de pronto, yo no sé, usted tiene buena conciencia cuando usted sabe que se revisa: Señor, y gracias porque me estás guiando y no tengo compromisos de pecado, ¿no? Pero si usted le ha faltado a Dios, usted tiene una mala conciencia, y esa mala conciencia le impide acercarse a Dios, tiene temor de Dios, no puede caminar, de pronto a veces algunos hasta retienen venir al culto porque estoy mal, se retiene la oración o la lectura de la palabra porque están mal.
Entonces él está diciendo, mire, oren por nosotros porque aunque yo confío, aunque confiamos que tenemos buena conciencia, porque esa conciencia dice, deseando conduciros bien en todo, es decir, tener una buena conciencia, ¿por qué la tengo? Porque procuramos, deseamos, es un deseo que yo me conduzca bien en todo, es decir, hermanos, que yo pueda vivir la vida cristiana. Y creo que aquí está hablando de todo lo que ha venido enseñando en todo. La vida cristiana no se vive aquí el domingo. La vida cristiana se vive en todo lo que hago, aun cuando estoy solo, en mi casa. Un pastor dijo tiempo atrás, ¿dónde se conoce a un verdadero creyente? Cuando está solo. ¿Qué hace usted cuando está solo? Y cuando tiene toda la oportunidad del internet, de la televisión, qué sé yo, ¿qué hace? ¿Ah? Entonces, ahí se conoce. Entonces él dice que desea conducirse en buena conciencia, pero lo otro es que dice el versículo 19, y más os ruego que lo hagáis así, es decir, que siga orando, y le ruego ahora que sigan orando de esa manera. ¿Para qué? Para que yo os sea restituido más pronto. Otra versión dice, para que yo pueda ir a vosotros más pronto. Restituir aquí es como volver o regresar, sería, para que yo pueda regresar a vosotros más pronto. Entonces aquí ya algunos creen, pero ¿qué será? Que hay algo que le impide al escritor? Todavía no quedamos claros quién fue el escritor, ¿verdad? ¿Cuál fue el que dijimos que estaba como más cerca a Apolos? Habíamos dicho al comienzo, pareciera que Apolos es el más cercano como escritor. La carta a los hebreos no sabemos quién es el escritor. Otros dicen que puede ser el apóstol Pablo, y bueno, ahorita vamos a ver que pareciera que es el apóstol Pablo. Pero nos inclinamos por Apolos, pero pareciera que es el apóstol Pablo. De alguna manera aquí le está diciendo, bueno, también oren por mí, no solamente porque tengo buena conciencia de que me voy a conducir bien, sino también pues porque yo quiero regresar pronto. Y algunos dicen, es que él estaba preso y de pronto lo han liberado, o tuvo algunos problemas. De todas maneras, el autor de esta carta fue pastor de ellos, tuvo un vínculo con ellos, ahora no está con ellos, por eso les escribe, pero él quiere volver. Él quiere regresar y lo va a hacer pronto. Ok, él siempre pidió eso. El apóstol Pablo, y esto nos llevaría pues a pensar que fue el apóstol Pablo, pero en muchas cartas Pablo pedía oración. Por lo menos anote Colosenses 4, 3 al 4, no voy a ir allá, pero él oraba y él decía, oren por mí para que cuando yo vaya a predicar el evangelio me sean puertas abiertas, para yo poder predicar y para que lo hable como debo hablar. Es decir, el apóstol Pablo pedía una y otra vez oraciones de la iglesia para la exposición de sus temas. Esta semana yo envié, creo que fue el lunes, no recuerdo, un video de un pastor que pues yo lo vi porque me aterré, porque fue aquí en Colombia, un pastor que se suicidó aquí en Colombia hace como 8 días, 15 días, por ahí en Córdoba, y pues uno se pregunta, ¿y un pastor purificó? Él iba a la iglesia y todo, y ya no llegó a los cultos, los hermanos fueron a buscarlo a la casa, tuvieron que entrar, cuando entraron él estaba ahorcado en su cuarto. Entonces la gente se pregunta, ¿pero qué pasa? Y pues de ahí es donde surge que los pastores obviamente somos seres humanos, igual que cualquier creyente, igual que cualquier ser humano, y va a tener las mismas situaciones o cuestiones. Además hay una carga encima. Yo, gracias a Dios, le decía a mi esposa esta semana, bueno, un pastor solo, yo no sé cómo será, pero yo doy gracias a Dios por mi esposa. También hay muchas maneras de uno poder estar, no cargarse, sino más bien descansar en el Señor de las situaciones que tenga dentro de la iglesia y confiar en el Señor, y también aprovechar tiempo. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi hermano, que podemos salir a pedalear. Y hermanos, esa pedaleada de alguna manera, además que uno suda y bota tanta cosa, también es una manera de relajarse, de recibir aire y como de pensar en otras cosas también, a ver la creación de Dios y todo. En otras palabras, como soltar un poquito también algunas situaciones que vienen. No es fácil, hermano, obviamente cada uno actuará diferente, pero es muy importante, y no solamente el apóstol Pablo aquí lo está pidiendo, que la iglesia debe orar por el pastor. Amén. Esa es una de las oraciones que debería de tener. Oremos por nuestros pastores aquí, y ahí dice, porque para conducirnos bien, pero también porque quiero ir a ver. Ok, después de eso, de ese pedido especial, viene la parte donde quiero centrarme un poco, y es un deseo que glorifica a Dios, versículos 20 y 21. Ahora el escritor de la carta a los hebreos, ya para finalizar, tiene un deseo.
Algunos escritores de la Biblia dicen que este es como el resumen de toda la carta, que ya lo había dicho, no hay mucho énfasis ahí, pero yo sí quiero hacer el énfasis, versículo 20 y 21, porque para mí estos dos versículos son tan fundamentales de lo que comencé hablando. Dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Hermano, aquí hay mucho que decir. Os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El deseo que glorifica a Dios, así le puse a estos versículos. Y aquí hay un deseo, y el deseo fundamental es que la iglesia pueda hacer la voluntad de Dios. Mira lo que dice el versículo 21. Dice que ese Dios, arriba dice Dios de paz. Luego hace una descripción que vamos a ver ahora, pero dice: ese Dios de paz os haga aptos, o los capacite, o les dé esa habilidad en toda obra buena. Y habla de una obra buena. Pero el punto aquí es para que hagáis su voluntad. Ese es el punto, para que hagáis su voluntad. Luego especifica cómo: haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, el punto principal aquí, hermanos, y Él está hablando, y su deseo es que la iglesia pueda hacer la voluntad de Dios. Eso glorifica a Dios. Ese es el punto. ¿Qué va a glorificar a Dios? Que tú y yo hagamos la voluntad de Dios. Eso va a glorificar a Dios. Ahora, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque dice que eso es lo que le agrada. Voy 21. Dice: ese Dios de paz arriba os haga actos. ¿Quién es el que hace acto entonces? Dios. Hermanos, todo es de Dios. Dios nos salvó. Ya somos salvos, porque le está hablando de gente salva. Ya somos justificados, pero ahora está hablando de la parte de la santidad. Dios, y el deseo del apóstol Pablo es que Dios te haga acto, me haga a mí acto, es decir, me capacite. Tú no puedes capacitarte, yo no puedo capacitarte, Dios es el que lo va a hacer. Dios te va a hacer acto, dice aquí: os haga actos, pero ¿en qué? En toda obra buena. O sea, yo no sé por qué algunas personas se quedan con la justificación y no ven que hay una demanda en la Biblia de hacer obras buenas. Y que dice que Dios mismo, el deseo de Pablo, bueno, si es Pablo o el que sea, el deseo del escritor es que Dios lo capacite para que haga obras buenas. Y luego dice: para que hagáis su voluntad. Es decir, yo entiendo que la obra buena que Dios va a hacer en nosotros es su propia voluntad, pero mire lo que sigue diciendo: haciendo Él en vosotros. ¿Quién es el que hace? Él, el mismo Dios. Dios es el que hace en nosotros. Él me capacita y Él hace en mí la obra buena, que vendría a ser su voluntad. Y luego dice: haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Hermano, ojo lo que va a decir aquí. Dice: haciendo Él, es decir, Dios, en vosotros lo que es agradable delante de Él. Es decir, si tú y yo hacemos sin Él, sin su capacitación, no es agradable delante de Él. Y ahí es donde está lo meollo. No es mi santificación, no es mi esfuerzo, no es mi obra, no es mi talento, no es mi ayuda. Es Él produciéndolo en mí. Y ahí es donde tú y yo debemos pensar. Lo que yo hago, ¿soy yo porque el pastor me lo dijo, porque soy cristiano, porque debo hacerlo? ¿O es un fruto de que Dios está trabajando en mí? Eso es. Lo que yo hago en la vida cristiana, Dios lo está tratando en mí. Porque dice otra vez: eso es, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Es decir, si Él no lo hace, no es agradable. Hermano, así yo sea regenerado. Y yo sé que esto es difícil, porque una persona regenerada, ¿qué es lo que le pasó?
El Espíritu Santo vino y cambió su condición, lo habilitó. El Espíritu Santo le dio la conversión, es decir, arrepentimiento y fe, le dio un nuevo corazón. Y además el Espíritu Santo vino a morar en él lo habitó. Pero recuerde, yo todavía, y el Señor lo dejó con un plan, todavía tengo mi naturaleza pecaminosa. Por eso Gálatas dice que hay una lucha, y la verdadera lucha está ahí, entre la vida espiritual que está en mí ahora y la vida carnal. Yo todavía soy carnal vendido al pecado, dijo el apóstol Pablo. Entonces, las cosas, ¿cómo las hago? Obedeciendo a mi naturaleza pecaminosa, porque yo puedo venir y pararme aquí y predicar en mi carne, es decir, en mi naturaleza carnal, para mis propios fines, para mis propios planes, para mis propios deseos y todo. O puedo venir acá en el poder del Espíritu Santo, que sea Él quien me está guiando, quien me está conduciendo, y son dos cosas distintas. Lo primero, Dios no lo va a aprobar, no le va a agradar a Él. Lo segundo, sí. Es decir, lo único que a Dios le agrada es lo que tú hagas, pero porque Él lo está haciendo en ti. Y dije lo hagas porque a ti te toca, a mí me toca, y eso es lo que vamos a ver ahora. Pero entonces dice otra vez, dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. No es que Dios lo hace independiente de Cristo. Todo lo que Dios hace en mí, lo que hace en el creyente, es por medio de Cristo. Porque ahora yo soy uno con Cristo. Pero recuerde, sí, yo soy uno con Cristo, pero también yo soy carnal. Ahí donde tenemos que mirar, hermano, y centrarnos. Bueno, lo que yo voy a hacer ahora, por eso la oración es tan importante. Señor, lo próximo que voy a hacer, y hermano, y esto va para todo, es el negocio, conducir un automóvil, una moto, una bicicleta, qué sé yo, ir a algún lugar. Cuando usted va a ir a un lugar, usted sale así que porque sí, porque le dictó su carne. Por eso, hermano, voy a decir algo un poquito fuerte. Ay, Señor, ¿cómo hago acá? ¿Usted reacciona a las cosas o usted hace las cosas que Dios le está guiando? El problema es que cuando yo reacciono a las cosas, son mi reacción y no es la voluntad de Dios. ¿Le pongo un ejemplo y no se me enoja? Ay, santo Dios, ¿cómo hago yo? Es que el ejemplo más claro, usted tiene el domingo y lo planeó para venir al culto y le llegó la visita. Ah, ya, reaccionó, ¿sí o no? ¿Y cuál fue la voluntad de Dios? Mejor, sí. O sea, ¿qué es lo que yo quiero explicarles, hermanos? Yo tengo una carne acá que reacciona a lo que está, Pero tengo la voluntad de Dios. Por eso, mire, es mejor orarle al Señor y decir, Señor, y planear las cosas. El viaje a Santander fue planeado y Dios, de alguna manera, yo no tenía dinero, yo le di a usted lo que pasó. Y el día anterior le dije a mi esposa, si me gano, con esa plata vamos. Mi hermano que está aquí, él sabe, porque nosotros íbamos para el kilómetro 18 el día, y él me dice, ¿quién se ganaría la boleta? Y dije, ¿de verdad? ¿Y en qué cayó? Y dijo, no, cayó un número bajito. ¿Sí o no? Aquí está. Yo le dije, Dios, y como él tiene un número grande y yo también, no. Lo que yo no sabía era que eran tres números. Yo tenía el 900 por acá, y el último era el 300 por acá, y cayó en 120. Yo tenía el 120 en la mitad y no sabía. Dimos por perdido. No lo ganamos. Pero como a las 10:30 ya me llama y me dice que lo llamaron a él, que él tenía el número, que él se había ganado el número, como él es el que las compró. A él se las vendieron. Y él me llama a mí, que ¿usted qué número tiene? ¿Por qué? ¿Por qué me están diciendo que yo me la gané? ¿Cómo así? Y voy a mirar esta vez. Es decir, hermanos, es que esto es muy delicado, pero precisamente por eso, porque somos espirituales, pero también somos carnales, necesitamos depender tanto de Dios para no embarrarla. Hermano, yo no me lo invento y yo quiero otra vez que lo piense. Mire lo que dice: el Dios de paz os haga actos en toda hora buena. ¿Para qué? Para que hagáis su voluntad. El punto aquí es que yo debo hacer la voluntad de Dios, pero ¿cómo? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Y luego dice, al cual sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Es decir, tú y yo queremos glorificar a Dios con nuestra vida. Pero la única manera de glorificar a Dios con nuestra vida es que Dios haga en mí
lo que a Él le agrada. Porque yo puedo hacer en mí lo que a mí me agrada o lo que a mí me conviene, aún a expensas de la voluntad de Dios, y Dios lo permite obviamente, pero a Dios no le va a agradar eso. Y le voy a decir, y por eso muchos de nosotros nos estancamos. Va otra fuerte. Usted teniendo la oportunidad de coger el Zoom el miércoles y ver las doctrinas que estamos viendo allí, a veces usted se relaja y no lo hace. Y el día que usted lo hace, recibe una bendición. El día que usted no lo hace, la perdió y ya. Entonces el punto es, ¿cuál es la voluntad de Dios en ese aspecto? Voy a decir algo acá también, y es lo siguiente. Y ahí es donde no me quiero contradecir, pero en Dios actuando en mí. Ahora, mire, vamos a Filipenses 1:6. Porque acá es donde muchos no entienden esta parte. Y por eso muchos son antinomianos por no entender esto. Pero tú y yo lo vamos a entender hoy bien. Vea. Dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó en mí la buena obra? Dios por medio de Jesucristo. El Espíritu Santo comenzaron en mí la buena obra. ¿Quién la va a perfeccionar? El que comenzó en mí la buena obra. Ahora, si yo me quedo con ese versículo allí, que es verdad, pero me quedo solo ahí y no amplío más, cometo un error. Porque ahí fácilmente, entonces yo digo, bueno, yo no comencé nada, yo no perfecciono nada, aquí me quedo. Dios comenzó en mí, Él va a perfeccionar, es Él, no soy yo. Y si yo meto la mano, qué peligro. Yo dejo que Él actúe. Suena muy bonito, y así es. Pero, Filipenses 2, voy a leer el 13 primero. Filipenses 2:13, porque Dios es, y ayuda a Filipenses 1:6, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Volvemos a lo mismo. Es Dios, está hablando en el creyente, el que produce en mí el querer como el hacer. Es decir, no solo el querer, Él produce en mí el deseo, el anhelo, pero también produce el hacer, es decir, el poner en la acción. Hoy Dios puso en usted el deseo de correr al culto, pero puso la acción. Y usted vino porque Él puso el querer. Y porque Él puso el hacer, y por eso vino aquí. Es Dios el que produce en mí el querer como el hacer. Volvemos al mismo punto. Las personas de la justificación. Señor, tú eres el que trabajas. Tú produces en mí el querer, tú produces el hacer. Yo solamente me dejo guiar. Lamentablemente, donde estuvo mi hermano. Bueno, yo también estuve ahí unos añitos. Pero entonces, si me pasa algo acá y yo saco una grosería, una vulgaridad, no, es que eso soy yo y yo tengo que dejar actuar mi vida como es. O sea, yo no tengo control. O sea, Dios no ha renovado mi mente. O sea, Dios no ha renovado mi vida, no ha renovado mi vocabulario, sino que yo sigo siendo el mismo. Versículo 12. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Hay obediencia. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios. Ocupaos en vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así querer como el hacer. ¿Cuál es la parte mía? Ocuparme en mi salvación. ¿Por qué? Porque Dios me habilitó. El Espíritu Santo me habilitó ya. Yo estaba muerto en delitos y pecados, que es la depravación total del hombre. Tú y yo estábamos muertos, no queríamos, no podíamos, no hacíamos nada bueno para Dios. Dios nos regeneró. ¿Qué nos regeneró? Nos habilitó. Ahora yo puedo hacer, ahora yo puedo, hermano, yo puedo santificarme, porque además de que estoy habilitado, soy una nueva criatura, tengo al Espíritu Santo, yo puedo caminar. Por eso se ordena entonces que yo debo, como creyente, ocuparme en mi salvación. Todo lo que tiene que ver con la vida espiritual, yo debo ocuparme con temor y con temblor, dice. Las dos cosas, temor reverente, pero temblor de miedo. ¿Por qué? Porque Dios es quien produce en mí el querer como el hacer. Es decir, Dios es el que hace todo en mí, pero hay un medio. Y el medio es que Él espera que yo me rinda, que yo me dé, que yo ponga lo mío. Entonces muchos no entienden eso, y por eso
¿Y usted por qué no ha cambiado? Ah, no, Dios es el que cambia. Dios no me ha cambiado. ¿Y usted por qué no ha podido dejar esas malas palabras? No, espero que Dios me las quite. ¿Y por qué usted no ha podido dejar esa segunda mujer que tiene? No, el día que Dios me la quite. Como un día, y a mí nunca se me olvida, había un hombre fumando, cristiano, ¿y qué pasó? Y le dice al pastor, no, pastor, es que todavía Dios no ha puesto en mí el deseo de dejar el cigarrillo. Y dije, ¿cómo así? ¿Es que Dios le puso ese deseo o qué? ¿Dios se lo dio? Se quedó. Entonces Dios le dio la mujer, pues esa extraña, y por eso no la ha podido quitar. No. Ama su pecado. Ama el pecado, exactamente, es el amor, y no ha renunciado, no ha podido, como dice la Escritura de Romanos, por el Espíritu hacéis morir. A mí me toca. Eso es santificación, la mortificación del pecado, hablan los puritanos. Hay un libro que llama Mortificación del pecado por los puritanos. Es a mí me toca. Pero otra vez, y esto hay que dejarlo claro, es siendo justificado, es siendo regenerado. Eso es lo primero. Yo le digo a la gente, primero cerciónese de que ya nació de nuevo. Porque si no, entonces será pura religiosidad, será puro legalismo. Usted no podrá, porque yo no pude. Por muchos años tratando, yo no pude. Pero cuando me di cuenta que realmente estaba regenerado, y además que tiene el Espíritu Santo en mí, entonces dije, puedo, porque no soy yo, es Él en mí. Entonces ahí están las dos cosas, hermanos. Sí podemos, si usted es regenerado, usted sí puede vencer esa cosa que tiene ahí pecaminosa. Eso que a Dios no le agrada, que usted lo tiene, eso que a Dios no le agrada, que yo lo tengo, sí lo podemos dejar, sí lo podemos vencer, porque Él actúa en mí, Él produce en mí el querer como el hacer. Pero yo tengo que hacer, ocuparme. Tiene un vicio. Yo me acuerdo que pastor era el que decía, si usted tiene un problema, hermano, de beber, ¿qué hace con las personas que beben? ¿Qué hace frecuentando las discotecas? Si tiene un problema del baile, ¿qué hace escuchando esa música que lo lleva a moverse? ¿Qué hace frecuentando esos lugares? ¿Ah? Cualquier pecado que usted tenga, ¿qué hace? Si usted es propenso a la pornografía, ¿qué hace viendo el celular? Debería de mochar ese celular y ponerse a orar hasta que el Señor no le venza esa cosa, no volver a cogerlo. Cualquier pecado que tengamos, hermano, Dios va a actuar en mí, Él lo va a producir la santidad, pero yo debo ocuparme. Es decir, los dos estamos ahí. Yo debo rendirme, y eso es lo que está diciendo la Escritura. Otro texto que es muy parecido, 1 de Tesalonicenses 5:23. 1 de Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz, ahora hablo un poquito de eso, pero dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién es el que lo hace? Dios. Dios es el que santifica y lo hace por completo. Y completo es todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Usted ve un énfasis en que Dios que llamó, Dios lo hará, pero aquí hay un punto. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Ahí está el punto, sea guardado. Dios lo hace por completo, pero yo debo guardarme. Yo debo guardarme, hermano. Debo levantarme cada día. ¿Qué es lo que voy a hacer, Señor? Y por favor, yo quiero agradarte. Hermano, yo no sé si usted ora así, pero deberíamos orar así. Mire, con mi hermano salimos 2 o 3 veces en la semana, y yo antes de acostarme, Señor, mañana a primera hora, después de hacer mi devocional, tengo planeado salir con mi hermano a tal parte. Si es tu voluntad, vamos. El sábado, ayer, a las 4 de la mañana comenzó a llover. Yo le dije, Señor, pues si llueve, no es tu voluntad y no salgo. Pero si escampa, Señor, entonces quiere que vayamos. Ahí mismo escampó, cayeron un poco de goteras de vino el agua, pero escampó ahí mismo. No llovió y pudimos salir. Es decir, cada que nos levantamos, Señor, ¿qué voy a hacer yo hoy aquí? Y lo que yo haga, Señor, que esto te agrade a ti. Porque si yo vivo para agradar a Dios, hermano, mire, lo estoy glorificando. Amén. ¿Sí es lo que dice el texto, no? Y Dios se ha glorificado. Es decir, cuando yo procuro la voluntad de Dios, que es lo que a Dios le agrada, Él va a ser glorificado. Ese es el punto que tenemos. Volvamos a Hebreos, porque quiero mencionar algo acá. Lo dejé de último, pero hablemos un poquito de ese Dios de paz. Versículo 20 dice, y el Dios de paz. Y quería dejarlo para lo último, porque aunque ya vimos el versículo 21, que es Dios el que lo hace, pero lo hace a través de la disposición de nosotros. Cuando dice el Dios de paz, aquí hay algo muy importante, porque el Dios de paz es el Dios de la reconciliación.
Míreme, mi hermano, si yo no estoy en paz con Dios, el versículo 21 no tiene sentido. Por eso dice el Dios de paz, es decir, el Dios que lo reconcilió con Él mismo y reconcilió con las demás personas. El Dios de paz, el Dios de la reconciliación. Cuando dice que es de paz, está diciendo, yo le voy a decir esto porque ese Dios usted ya lo reconcilió con Dios, no tiene problema con Dios, no tiene problema con el prójimo. Por eso es que puede hacerlo. El Dios de paz. ¿Y quién es ese Dios de paz? Note, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el Dios de paz que tiene todo el poder, que usted vio el poder porque fue Dios quien resucitó. Jesucristo había muerto, hermano. Jesucristo murió realmente. Así como fue un ser humano real, Él también murió realmente. Y aunque la Biblia dice que Jesús mismo se resucitó, obvio, porque Él es Dios, el Espíritu Santo lo resucitó, pero aquí estamos hablando del Padre que lo resucitó. En otras palabras, el poder de Dios que resucitó a Jesucristo, Jesucristo estaba muerto, le dio vida, es ese mismo poder que lo va a usar para que nosotros hagamos su voluntad. Es el mismo poder que nos da a nosotros para hacer lo que a Dios le agrada. Eso es lo que está diciendo. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, ¿quién es Jesucristo? El gran pastor de las ovejas. Jesucristo no es el pastor de las cabras. Jesucristo es el gran pastor de las ovejas. Y sigue diciendo, ¿y cómo fue pastor de las ovejas? Por la sangre, es decir, por la muerte, pero por la sangre del pacto eterno. Hermano, ahí está la palabra pacto eterno, de ahí donde, y hay otros versículos para hablar de que existe un pacto eterno de redención. Es decir, que antes de cualquier cosa, el Señor ya había hecho un pacto eterno. Es decir, la salvación de estas ovejas por la muerte de Jesús había sido decretado por Dios antes de la fundación del mundo, antes de que tú nacieras y antes de que yo naciera, y eso es impactante. Tú no habías pecado y el Señor ya había hecho un pacto de redención para salvarte. Hermano, ese es nuestro Dios, que ya había hecho un pacto eterno. Hay un pacto eterno, ¿no? Y luego Dios estableció con Adán un pacto de obra, lo había explicado la vez pasada. Ese pacto de obra fue fallido, entonces ya no se puede restaurar el pacto de obras, pero ese pacto eterno, que es el mismo pacto de gracia, el Señor lo manifestó de ahí en adelante mostrando ciertas cosas, como el pacto que hizo con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, y en el nuevo pacto se manifestó, llamado el pacto de gracia. Jesús con su muerte sella el pacto de gracia, establece el pacto de gracia, que es la redención para nosotros, pero ese cumplimiento de Jesús es el cumplimiento de un pacto que ya se había dado en la eternidad. Por eso se llama el pacto eterno, dice acá. Entonces Jesucristo es el gran pastor. Dios resucitó a Jesucristo, que es el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Ese Dios que hizo ese poder, esa autoridad, es el que os hace actos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciéndole en vosotros lo que es agradable delante de Dios por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, hermanos, otra vez, nosotros podemos agradar a Dios porque Dios es el que lo hace, porque Él tiene el poder para hacerlo, porque así como Él decretó ese pacto eterno y lo llevó a cabo y se finiquitó y se realizó, aunque todo el antiguo pacto fue una promesa de ese nuevo pacto y se llevó a cabo, hermano, no puede hacer Él en nosotros la voluntad de Dios, no la puede hacer en nosotros. Claro que sí, pero espera que nosotros nos dispongamos, y yo creo que esa es la razón por la cual Él viene orando. Oren por nosotros, ven mi debilidad, oren por mí, por favor, yo necesito que Dios actúe en mí, y más o menos esa sería la idea. ¿Y cómo finaliza? Hay cuestiones finales acá, hay 4. La primera, versículo 22, sería soporta la palabra de exhortación, y obviamente se refiere a toda la carta. Versículo 22 dice, os ruego, un ruego que Él hace ahora, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Hermano, para el escritor esto es breve. 13 capítulos, 45 mensajes nos demoramos nosotros sin andar mucho, y eso es breve. Pero les dice, soporten la palabra de exhortación. Es decir, toda la carta la llama una palabra de exhortación, porque sí que nos exhortó, ¿sí o no?
a cuidar la salvación, a no descuidarla, a mortificar nuestro pecado, a tener cuidado, a mirar los ejemplos, a poner los ojos en Jesús, a no desviarnos. Cuidado el peligro de la apostasía, no vaya a ser que haya en alguno de nosotros algún fornicario, no vaya a ser que haya alguno de nosotros una persona débil que se deje llevar, que se deje arrastrar. Bueno, tantas cosas. Eso es una palabra de exhortación. Dice, bueno, sopórtela. Es muy dura, sopórtela. Cuando Jesucristo comenzó, ¿te acuerdas? Muchos de sus discípulos comenzaron a irse atrás. Y uno creería que se está yendo la gente, que Jesús iba a llamar a los dos y le iba a decir, no, por favor, ustedes van a ir también. Los llama aparte y le dice, ¿qué pasó? Miren que se están yendo, ¿se quieren ir ustedes también? Pedro se levanta y dice, no, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No, ¿cómo así? Entonces por eso dice, porque la exhortación es para nuestro bien. Amén. Por eso hay que soportarla, dice. El otro punto aquí, hay una gran noticia, y es que Timoteo ha sido dejado en libertad y él quiere ir con él. Versículo 23, saber que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. ¿Se acuerda que él decía que quería ir? Pero ahora dice que quiere ir con Timoteo. Aquí es donde hay un punto, y es donde algunos se inclinan a pensar que fue escrita por Pablo, porque dice, saber que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Se sabe que el apóstol Pablo estuvo encarcelado varias veces. No se sabe mucho de Timoteo, su encarcelamiento, pero aquí nos da a entender de que Timoteo, por causa del evangelio, estaba encarcelado, pero había sido dejado en libertad. Entonces les da la noticia, miren, deben de saber que Timoteo ya fue libre, ya salió libre, pero entonces, con el cual, si viniere pronto, iré a vosotros. Yo estoy esperando que Timoteo venga a mí, y entonces yo voy a ir con él a visitarlos. Es decir, si Timoteo llega rápido, yo voy a ir con él a visitarlos a ustedes. Entonces uno dice, bueno, entonces Timoteo era muy amigo, era un compañero de milicia del escritor de la carta a los hebreos. Por eso algunos dicen, es Pablo. Cuando usted mira en Hechos, usted ve que Timoteo era con Pablo, las cartas de Timoteo, Pablo con Timoteo y Timoteo. Bueno, pero como también habían otros que era Apolos, el mismo Lucas y todo, entonces bueno, se deja ahí. El número 4, recibir saludos a los pastores y demás personas, y también recibir de Italia, versículo 24, donde nos dice, bueno, yo voy a ir con Timoteo, entonces ahora, pero mientras tanto, saludad a todos vuestros pastores, como ya dijimos, a los dirigentes y a todos los santos. Es decir, el escritor le está diciendo, mientras yo voy con mi compañero Timoteo, salúdenlos a todos los hermanos, recuerde, son nuestros hermanos, deben saludar. Y luego dice, los de Italia os saludan. Y ahí hay otro punto, porque ¿dónde terminó el apóstol Pablo para eso? ¿Dónde estaba él? Él estaba en Roma. Y si él dice los de Italia os saludan, muchos dicen, se da cuenta que el autor es Pablo porque él estaba en Roma. Y él dice los de Italia, es decir, todos los que están acá en este país los saludan. Otra vez no sabemos estos hebreos dónde estaban, pero por lo que sabemos no estaban en Italia, estaban fuera de Italia, porque dice los de Italia os saludan, y Roma queda en Italia, donde sabemos que estaba el apóstol Pablo, no sabemos, pero también Lucas estuvo allá, ¿no? Entonces, bueno, y para terminar, hay un deseo final, como en todas las cartas del apóstol Pablo, y termina de esta manera: la gracia sea con todos vosotros, amén. ¿Por qué la gracia? Y otra vez es el deseo, y en todas las cartas del apóstol Pablo dice lo mismo: la gracia de Dios sea con todos vosotros, hermanos, porque la vida cristiana, como dicen, de cabo a rabo, ¿sí? De tapa a tapa, de principio a fin, de alfa y omega, es gracia. ¿Cómo se llama el evangelio? El evangelio de la gracia. No hay nada más, hermano. Cada día sabe, yo me enamoro más de la gracia. Ahora que estoy predicando la doctrina de la gracia en Tuluá, como les dije a ellos, yo tengo 2 series de la doctrina de la gracia en YouTube que he predicado. Usted las conoce. De hecho, el boletín que sale hoy, ahí están las 5 doctrinas de la gracia, porque hay personas que han estado llegando últimamente, y yo quiero que usted lleve el boletín, hermano, se las aprenda de memoria. Usted debe saberlas ya de memoria, dedillo, y debe saber definirlas, porque eso va en el orden lógico de principio a fin. Debe saberlas de memoria y saber definirlas. El famoso tulip. Por eso les dejo en el boletín, para que se las aprenda, porque en cualquier momento los voy a coger. El domingo pasado cogí a quemarropa los de Tuluá. Algunos me respondieron, otros quedaron como... Bueno, si somos reformados, lo menos que debemos sabernos
son los 5 puntos del calvinismo y las 5 solas que están allá. Es lo menos, hermano, porque eso es lo básico para nosotros. Y si no, usted no ha reformado nada. La gracia sea con todos vosotros, y la gracia sea con usted y sea conmigo, sea con todos nosotros. Amén. Vámonos de pie, terminamos carta a los hebreos. Bendito sea mi Dios.